Tenemos un ejercicio que tiene que ver con la interacción gravitatoria. Este ejercicio está, digamos, dentro de lo que sería el nivel del cuarto curso de la ESO. Y como puedes ver, nos dicen que tenemos dos vehículos con masas iguales de 16 toneladas y que están separados a una distancia de 5 metros. Tenemos que calcular en primer lugar la fuerza de atracción entre ellos. En segundo lugar, la aceleración que cada vehículo experimenta por acción de la fuerza que hay entre ellos. Y por último, si no hay rozamiento, ¿qué tiempo sería necesario para que uno de ellos recorriera 1 centímetro hacia el otro? Lo que vamos a hacer es ir apartado a apartado, obteniendo las soluciones que nos están planteando, pero después vamos a ir siempre haciendo como un pequeño análisis de la solución que obtenemos para darle un poco más de significado físico. Una vez dicho esto, empezamos por lo tanto a resolver y nos vamos al primer apartado. Para resolver este primer apartado, lo que debemos tener claro es que para calcular esa fuerza de atracción entre ellos, tenemos que usar la expresión de la fuerza de atracción gravitatoria que nos legó Newton. Esa expresión es esta que te voy a poner aquí. Esta fuerza de atracción sería G, que es la constante de gravitación universal, por la masa de del primer cuerpo por la masa del segundo, partido por la distancia a la que están, pero elevada al cuadrado. Aquí hay una característica y es que nos dicen que los dos tienen la misma masa, que son 16 toneladas, así que esta expresión se podría en cierto modo reducir a esta otra que te voy a poner aquí, donde como M1 y M2 son iguales, ¿verdad? Podríamos poner una M al cuadrado. Simplemente para que lo tengas claro, ¿verdad? Esa sería la expresión ya en nuestro caso particular en el que las masas son iguales. Lo que hacemos por lo tanto es sustituir. El valor de la constante de gravitación universal sería 6.67 por 10 elevado a menos 11 y la unidad sería Newton por, en nuestro caso, le vamos a poner que son metros cuadrados partido por kilogramo al cuadrado. Recuerda que es importante hacer uso de las unidades. Por la masa nos han dicho que son 16 toneladas. Está claro que hay que expresarla en el Sistema Internacional de Unidades, hay que expresarla en kilogramos. Te recuerdo que una tonelada equivale a 1000 kilogramos, por lo tanto la expresión sería 1.6 por 10 elevado a 4, pero está al cuadrado. Vamos a ponerlo aquí al cuadrado y por lo tanto la unidad también hay que expresarla al cuadrado. Y abajo tendríamos por lo tanto la distancia, que son 5 también al cuadrado, y aquí metros cuadrados. Una vez que tenemos esto, vamos a cancelar metros cuadrados con metros cuadrados, kilogramo cuadrado con kilogramo cuadrado, y solo te quedaría hacer digamos, la cuenta que tienes aquí, ¿verdad? Para poder obtener el valor. El valor que vas a obtener al hacer esa operación va a ser de 6.83 por 10 elevado a menos 4 y la unidad, como puedes ver, Newton, que es la unidad que queda al haber cancelado, que era la última, digamos, que nos quedaba ahí. Ya tenemos esa fuerza, el resultado es coherente porque estoy calculando una fuerza y obtengo Newton. Ahora bien, fíjate que para ser dos vehículos de una masa bastante grandota, 16 toneladas y además estar muy cerquita, 5 metros, el valor que obtienes de la fuerza de atracción gravitatoria es pequeño, del orden de 10 elevado a menos 4. Eso se debe a que la fuerza o la interacción gravitatoria es bastante débil si la comparamos con otro tipo de atracciones, otro tipo de interacciones, como por ejemplo la eléctrica. ¿Vale? Así que ya tenemos este primer apartado y como te decía, pequeño comentario para darle cierto sentido físico. Nos vamos a ir ahora al apartado B. Antes de comenzar con la resolución, déjame decirte solamente que si te gusta el vídeo, si te está gustando, por favor dale al me gusta, y si te suscribes al canal me haces un gran favor y me ayudas a seguir adelante con este proyecto. Nos vamos ahora sí a este apartado B. Tenemos que calcular la aceleración de cada uno de los vehículos por acción de la fuerza que acabamos de calcular. Para ello nos vamos a ir a la segunda ley de Newton, que nos decía que la fuerza, ¿verdad?, es igual al producto de la masa por la aceleración. Aquí tendríamos la expresión que vamos a usar. Lo único que tengo que hacer es despejar la aceleración.
Por lo tanto, voy a pasar la masa al otro miembro, pero dividiendo. Aquí lo tienes. Y sustituyo los valores que conozco, que serían, por un lado, 6.83 por 10 elevado a menos 4 newton, que es el valor que acabo de calcular para el apartado A, y lo divido por la masa, que era 1.6 por 10 elevado a 4 y expresado en kilogramos. Ni que decir tiene que, al hacer la operación y al manejar las unidades, recuerda que los newton, vamos a ponerlo aquí para que lo puedas ver, los newton se podrían escribir también como, en nuestro caso, kilogramo por metro y partido por segundo al cuadrado. Es decir, que si yo esto lo divido por kilogramo, que es lo que tengo aquí debajo, ¿verdad? Lo que me iba a quedar serían los metros partido por segundo al cuadrado. Así que el resultado que obtenemos sería de 4.27 por 10 elevado a menos 8 y, en mi caso, como he dicho, metro partido por segundo al cuadrado, que también es coherente con el resultado o con lo que estoy calculando, que es una aceleración. Observa que como el valor de la fuerza era pequeño en el primer apartado y la masa es grande, son 16 toneladas, el valor que obtengo para la aceleración es verdaderamente pequeñín, es 10 elevado a menos 8 el orden. Así que es una aceleración muy pequeña. Esto es lo que hace que no veamos los efectos de la fuerza de interacción gravitatoria de forma común, ¿vale? Porque se obtienen siempre valores que son muy pequeños. Una vez que tenemos resuelto esto, nos vamos a ir a resolver el tercer apartado. Ahora nos dicen que calculemos qué tiempo es necesario para que uno de ellos se desplace apenas 1 centímetro. Eso sí, en ausencia de rozamiento. Ya hemos visto que la aceleración es muy pequeña. En cuanto tuviéramos en cuenta el rozamiento, pues no habría desplazamiento. Así que, si no hay rozamiento, vamos a ver cómo calculamos ese tiempo. Lo primero es que vamos a tener en cuenta una distancia que llamaré d', que va a ser 1 centímetro. Y claro, el movimiento que tendría este vehículo que voy a considerar sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque tiene un valor de aceleración que acabo de calcular en el apartado B, aunque sea pequeñín. Por lo tanto, la expresión que voy a usar sería la de un movimiento, vamos a ponerlo aquí, rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, v sub 0 por t más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero claro, yo debo suponer, porque no me dice lo contrario el enunciado, que están en reposo esos vehículos. Así que la velocidad inicial sería 0, vamos a ponerlo aquí, y solo me queda el término que hace referencia a la aceleración. Si yo de aquí despejo el valor del tiempo, que es lo que quiero calcular, voy a obtener que sería 2 por d' partido por el valor de la aceleración. Ya puedo sustituir los valores que conozco para poder hacer este cálculo. Y me quedaría, por lo tanto, vamos a poner aquí el símbolo de la raíz cuadrada, voy a tener la distancia 2 por d', que es 1 centímetro. Yo podría ponerlo como por 10 elevado a menos 2 metros. Recuerda que centi, el prefijo centi, significa 10 elevado a menos 2. Eso es lo único que he hecho. Y lo he multiplicado por 2 porque así está en la expresión que he despejado. Y abajo tendríamos el valor de la aceleración, que es el que hemos calculado en el apartado B, 4.27 por 10 elevado a menos 8, y aquí tendríamos que serían metros por segundo menos 2. Lo voy a poner así porque fíjate que voy a cancelar metros con metros, ¿verdad? Y solamente me quedaría hacer la operación que tengo dentro de la raíz cuadrada. Si haces esa operación y haces la raíz cuadrada de ese cociente, el valor que vas a obtener sería de 6.84 por 10 elevado a 2, sigo usando notación científica, segundos. También lo puedes haber puesto como 684 segundos, que tampoco es una cantidad excesivamente grande. Este sería el tiempo que tardaría ese vehículo en recorrer tan solo 1 centímetro. Quizá te dé idea de la pequeñísima aceleración que habíamos calculado en el apartado B. Con esto queda resuelto el ejercicio. Espero que te haya gustado.